La convocatoria por parte del ACPA del denominado Trofeo Deporte Asturiano suponía la oportunidad de ver de nuevo en el Príncipe a vehículos del certamen regional no homologados para competir en el nacional o el europeo. Un total de 24 eran los equipos que tomaban la salida en este rally dentro del rally que se disputaba sobre los tramos de la jornada del sábado. La victoria era clara para el Mitsubishi Evo 8 de Félix Álvarez, que marcaba el mejor crono en las 6 especiales, logrando el primer puesto de la general y el triunfo en la agrupación E. José Manuel Alonso secundaba al ganador en prácticamente todos los tramos, llegando a Oviedo como segundo absoluto y primero de la agrupación C, en la que estaba encuadrado su Peugeot 106. El tercero de la general era otro Peugeot, el 205 de Julio César Méndez, que obtenía además el primer puesto en la agrupación D. Ramón Andrés Dorado y su Saxo lograban la cuarta posición absoluta, puesto al que aspiraba también Alejandro Martínez hasta su abandono cerca del final por problemas en su 205 F2000. Otros dos Saxos, los de Javier Díaz y Andrés Mon, ocupaban los puestos quinto y sexto, precediendo al primer trasera, el BMW de Luisón. A continuación concluyeron los primeros clasificados de la Copa El Tonel, para la que el Príncipe era la cuarta cita puntuable de la temporada. El ganador fue Faustino Ontiveros, que se impuso tras cerrada lucha con Ricardo Menéndez. El exmotorista llegó a liderar a falta de 2 tramos, pero tuvo que abandonar en el segundo paso por Morcín, lo que dejó a Ontiveros sólidamente instalado en una primera posición que ya mantuvo hasta el final del rally. Juan José Rodríguez, siempre espectacular con su 106, se clasificó en la segunda posición a casi 2 minutos y medio del ganador. Completando el podio Rodrigo Beteta, que se vio obligado a remontar tras perder mucho tiempo en el primer paso por Morcín debido a problemas de cambio en su 580. Iñaki Fernández acabó cuarto, a solo 9 segundos del podio, completando la clasificación de la Copa 1000 el Marbella de José Raúl Pérez y el 106 de Fernando Cornejo.